Imaginemos una situación que, bueno, nos puede tocar de cerca a cualquiera, ya sea por nuestros hijos, nuestros padres o cualquier familiar. Una persona hereda un piso, pero es menor de edad. Sí. O pensemos en un abuelo que, por una enfermedad, pues ya no puede gestionar su patrimonio con la misma lucidez de antes. ¿Qué pasa con sus bienes? ¿Y con sus derechos? ¿Se quedan ahí congelados en un limbo legal? Es que esa es la pregunta del millón. Pone sobre la mesa una tensión que es fundamental. ¿Cómo protegemos a una persona sin anularla? Es el gran dilema del derecho civil en este ámbito, la verdad. Pues justo en ese dilema nos vamos a meter de lleno hoy. Vamos a hacer un análisis a fondo de una figura clave, la representación legal en el derecho civil colombiano. Y ojo, que no estamos hablando del típico poder que uno le da a un abogado para que le lleve un caso. Esto es otra cosa. No, no tiene nada que ver. Es un mecanismo que la propia ley activa para asegurar que los derechos de esas personas, como el niño del piso heredado, no queden en papel mojado. Exacto. Es una red de seguridad que impone la ley, no es opcional. Para entender bien cómo funciona esta red, nos hemos basado en un ensayo jurídico muy detallado que la desmenuza. La misión que tenemos hoy es entender quiénes son los que ejercen esa representación, padres, tutores, curadores, por qué existen y, sobre todo, hasta dónde llega su poder. Ajá. Porque la idea central, y esto me parece fascinante, ya no es sustituir la voluntad de alguien, sino más bien darle un apoyo para que pueda ejercerla. Totalmente. De hecho, uno de los puntos más interesantes del análisis es cómo ha evolucionado este concepto. Hemos pasado de un modelo antiguo, muy rígido, donde el representante era casi un sustituto de la persona. Un reemplazo. Eso es, a un sistema moderno, mucho más garantista, que busca lo que se llama una autonomía asistida. Es decir, te ayudo a decidir, no decido por ti. Un cambio de mentalidad brutal. Vale, pues vamos al lío. Para empezar a entenderlo, ¿cuál es la diferencia fundamental entre esta representación legal y, por ejemplo, un poder notarial que yo te puedo firmar a ti para que vendas mi coche? En ambos casos, alguien actúa en nombre de otro. La diferencia está en el origen y en el propósito. Un poder notarial, como el de tu coche, nace de un acuerdo entre tú y yo. Tú decides libremente darme ese poder. ¿Confías en mí? Exacto. La representación legal, en cambio, no nace de la voluntad de la persona. De hecho, surge precisamente porque esa persona no puede expresar su voluntad de forma legalmente válida. Es una imposición de la ley para protegerla. O sea que la persona no tiene ni voz ni voto en que se le nombre un representante. Si la ley dice que lo necesitas, te lo impone. Suena un poco duro, ¿no? ¿No choca eso con el derecho a la autonomía? Es una tensión real, y por eso el sistema ha tenido que afinarse tanto. Aquí es donde el ensayo destaca el impacto tremendo de la Constitución colombiana de 1991 que pone la dignidad humana en el centro de todo. Claro. A partir de ahí, la figura del representante deja de ser un poder sobre el representado para convertirse en una función de protección. Es un deber, una carga de responsabilidad. No eres el jefe, eres el guardián. Un guardián. Me gusta esa imagen. Para entenderlo bien, hay una distinción jurídica clásica que es muy útil. Todos tenemos dos tipos de capacidad. Primero, la capacidad de goce, que es básicamente el derecho a tener derechos. Vale. La tiene todo el mundo, desde un bebé recién nacido hasta un anciano. Es como la entrada para un concierto. Es tuya y nadie te la puede quitar. De acuerdo. La entrada es mía. Pero luego está la capacidad de ejercicio, que es la habilidad de usar esa entrada tú mismo, ir al concierto, presentarla en la puerta y entrar. Lo que hace la representación legal es suplir esa segunda capacidad. Ah, ya veo. Si eres menor, la entrada sigue siendo tuya, pero son tus padres quienes tienen que llevarte al concierto y validarla por ti. Ellos no te quitan la entrada, solo te ayudan a usarla. La representación suple el ejercicio, nunca el goce del derecho. Entendido. Es una protección impuesta por ley, con la Constitución como paraguas. Pero claro, la ley no puede nombrar a un protector genérico. Supongo que tiene que haber perfiles muy distintos según la situación. ¿Quiénes son las personas que asumen este papel tan delicado? El análisis los agrupa en tres figuras principales, y cada una responde a una necesidad diferente. La más común, la que todos conocemos, es la de los padres sobre sus hijos menores de edad. Es lo que técnicamente se llama patria potestad. Vale, volvamos a nuestro ejemplo. Tenemos a Carlos, un chaval de 15 años que ha heredado un piso de su abuela. Sus padres serían sus representantes legales. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer con ese piso? Pues aquí está la primera gran línea roja que dibuja la ley.
Los padres pueden y deben realizar todos los actos de administración ordinaria. Pensemos en ello como el mantenimiento del piso. Lo normal, vaya. Sí, pagar el IBI, la comunidad, arreglar una gotera, cobrar el alquiler si está arrendado, son tareas para conservar el valor de las cosas, para que el patrimonio de Carlos no se deteriore. Mismo pagar la comunidad que, no sé, vender el piso para comprar acciones de una empresa tecnológica. ¿Puede un padre hacer eso sin más? Esa es exactamente la cuestión clave. Para esos movimientos de peso, los llamados actos de disposición, que implican un cambio de dueño, como vender, donar o hipotecar el piso, los padres no pueden actuar solos. Ahí necesitan ayuda. Necesitan una autorización de un juez. Tienen que ir a un juzgado, explicar por qué quieren vender el piso de Carlos y demostrar que esa operación es beneficiosa para él. El juez actúa como un supervisor externo, una segunda opinión obligatoria para proteger al menor. Es una salvaguarda muy potente. Pero, ¿y si Carlos, por desgracia, no tuviera padres? ¿Qué pasa entonces? Ahí entra la segunda figura, el tutor. Si un menor no tiene a nadie que ejerza la patria potestad, un juez le nombra un tutor. Esta persona asume la representación, pero con una diferencia importante respecto a los padres. ¿Cuál? Su gestión está bajo una vigilancia judicial mucho más estricta y constante. Tiene que rendir cuentas periódicamente al juzgado. El principio que guía cada una de sus decisiones debe ser, de forma casi obsesiva, el interés superior de Carlos. Vale. Padres y tutores para menores. Pero el análisis menciona una tercera figura, la curaduría, que parece más compleja. ¿Dónde encaja? La curaduría es la figura más flexible y por eso más compleja. Se aplica a un abanico más amplio de situaciones, principalmente para personas mayores de edad que han sido declaradas con alguna incapacidad para gestionar sus asuntos, pero también para administrar bienes en casos especiales. Lo más interesante de la curaduría es que no es un todo o nada. ¿A qué te refieres con eso? A que se adapta como un guante al grado de autonomía de la persona. Imagina que nuestro Carlos ya es mayor, pero sufre un accidente que le deja secuelas cognitivas. Vale. Quizás es perfectamente capaz de decidir sobre su día a día, pero le cuesta entender las complejidades de un contrato de hipoteca. Un juez podría nombrarle un curador solo para ese tipo de actos, para los negocios complejos, mientras que para el resto de cosas, Carlos seguiría decidiendo por sí mismo. Ah, es un apoyo a medida. Exacto. Es aquí donde la idea de autonomía asistida se ve con más claridad. Me parece que queda muy clara esa línea que comentabas antes. No es un cheque en blanco para el representante. La ley parece tener muy bien medido qué se puede hacer y qué no. Absolutamente. Todo el sistema pivota sobre esa distinción que ya hemos mencionado. Actos de administración frente a actos de disposición. El día a día frente a las grandes decisiones. Eso es, los de administración son el día a día, la gestión para conservar. Para eso, el representante tiene las manos libres, es su deber. Pagar la luz del piso de Carlos, por ejemplo. Y los de disposición son los que tocan la estructura del patrimonio. Exacto, son las operaciones que pueden cambiar de forma radical el patrimonio del representado. Vender el piso, renunciar a una parte de la herencia, pedir un crédito hipotecario sobre la propiedad. Ahí saltan las alarmas. Ahí es donde se encienden todas las alarmas legales. Y como norma general se exige la intervención de un juez. El juez no está ahí para molestar, sino para proteger, para asegurarse de que nadie está haciendo un mal negocio a costa de una persona vulnerable. Vamos a llevar el escenario un poco más allá para entender las consecuencias. Imaginemos que el tutor de Carlos decide vender el piso. Cree que es un buen negocio, que el mercado va a bajar. Pero lo hace con prisa sin pedir permiso al juez. Le vende el piso a un tercero, a un comprador que actúa de buena fe. ¿Qué pasa ahí? Vaya tela, ¿no? Es un marrón considerable. Y el análisis es muy claro al respecto, basándose en sentencias judiciales. Esa venta es nula. Legalmente, es como si nunca hubiera ocurrido. ¿Cómo que nula? Nula de pleno derecho. Esto genera un problema gigantesco para el comprador, que ha parado un dinero por un piso que en realidad nunca ha dejado de ser de Carlos. Madre mía. Tendrá que reclamar su dinero al tutor, meterse en líos judiciales. Un desastre. ¿Y para el tutor? ¿Se va de rositas? Para nada. Aparte de tener que deshacer la operación, el tutor se enfrenta a una posible demanda por responsabilidad civil. Si por su mala gestión, por vender sin permiso y quizás a un precio bajo, le ha causado un perjuicio económico a Carlos, tendrá que indemnizarle de su propio bolsillo. Se pilla los dedos, y mucho. O sea que las consecuencias son muy serias para todos los implicados. Muy serias.
De hecho, el texto utiliza una frase que me parece muy gráfica. Califica la representación legal como un mecanismo de alto riesgo jurídico si no se gestiona con un rigor exquisito. Una advertencia en toda regla, totalmente. Es una advertencia para abogados, notarios y para los propios representantes. Deja clarísimo que el representante es un gestor de un patrimonio ajeno, no es el dueño. Su poder no es absoluto, está totalmente limitado por esa finalidad de protección. Entendido. Todo este entramado de reglas, permisos y sanciones está muy bien en la teoría. Pero, ¿cómo aterriza esto en el día a día? ¿Por qué debería importarle todo esto a alguien que no es abogado? Porque el impacto es enorme y muy práctico. Piensa en el comprador del piso de Carlos. Por no saber que el tutor necesitaba una autorización judicial, se ha metido en un lío tremendo. Esto afecta a la validez de los contratos que firmamos todos los días. Claro. Un error en la representación puede tirar por tierra un negocio, anular un proceso judicial que ha durado años o bloquear una herencia. Según el análisis, el desconocimiento de estas reglas es una fuente constante de litigios y de una gran inseguridad. Claro, porque al final casi cualquier operación legal importante puede tener a un representante de por medio. Exacto. Y el ensayo menciona un ámbito que me parece muy relevante hoy en día, los mecanismos alternativos para resolver conflictos, como la mediación. Ah, interesante. Imagina que hay una disputa por los límites del piso de Carlos con un vecino. Su representante puede ir a una mediación y llegar a un acuerdo para evitar un juicio largo y caro. Ese acuerdo será perfectamente válido. Pero supongo que con algún pero. Siempre. El pero es el de siempre. El acuerdo debe respetar el interés superior de Carlos. El representante no puede, por ejemplo, aceptar regalarle al vecino la mitad de la terraza del piso solo para evitarse el juicio. Hay una línea roja que no se puede cruzar. Es otro mecanismo de control, Eso es. pero aplicado a un entorno más colaborativo, no tan contencioso como un juzgado. Toda esta evolución que describes, de un control férreo a un sistema de apoyos, parece un cambio de filosofía muy profundo. Lo es. Y conecta directamente con dos grandes corrientes de pensamiento que el texto identifica. La doctrina jurídica clásica estaba muy obsesionada con la seguridad de las transacciones. Su principal preocupación era que ese tercero que le compraba el piso a Carlos tuviera la certeza de que la operación era válida. Una visión muy centrada en el mercado, en el negocio, muy centrada en el tráfico jurídico, sí. La doctrina contemporánea, que bebe de la Constitución y de los derechos humanos, cambia el foco por completo. Sin olvidarse de la seguridad jurídica, que es importante, pone a la persona en el centro. Claro. La pregunta ya no es solo si el negocio es seguro para el comprador, sino si la decisión es la mejor posible para Carlos. Se pasa de proteger la transacción a proteger a la persona. Si tuviéramos que quedarnos con una idea principal de todo este análisis, sería que la representación legal en Colombia ha pasado de ser una especie de suplantación de identidad legal a un sofisticado sistema de andamiaje, un sistema lleno de controles y equilibrios para que el andamio ayude a la persona a ejercer sus derechos, pero nunca la aplaste. Es una imagen perfecta, el andamio. No es parte del edificio, solo lo apoya mientras lo necesita. Y hemos visto que las tres figuras clave, padres, tutores y curadores, son como distintos tipos de andamio, adaptados a cada situación. Y que la gran viga maestra que sostiene todo es esa distinción entre administrar el día a día, donde hay libertad, y disponer de los bienes, donde se necesita siempre una segunda mirada, la de un juez. La conclusión final del ensayo es precisamente esa. La representación es una función de una responsabilidad brutal. No es un cheque en blanco, no es un poder, es un encargo que te hace la ley. Una carra, casi. Sí. Y cada acto que realiza el representante se mide con la misma vara. Cumple con la dignidad, la autonomía y el interés superior de la persona a la que representa. El gran reto hoy, como apunta el análisis, es conseguir que ese rigor jurídico no pierda nunca de vista el enfoque humano que hay detrás de cada caso. Y esto, inevitablemente, nos deja con una reflexión final para el futuro. Todo el análisis que hemos visto se centra en el marco legal para quienes, a día de hoy, la ley considera que necesitan un representante. Pero a medida que evoluciona nuestra comprensión de la autonomía, de la neurodiversidad, de la capacidad, ¿cómo podría cambiar la propia definición de quién necesita ser representado? ¿Cómo seguiremos equilibrando esa protección, que es necesaria, con el derecho fundamental e irrenunciable de toda persona a tomar las riendas de su propia vida?